Descubrí que mi marido me estaba engañando, mientras yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Dime algo. ¿Cómo perdonas a alguien que ni siquiera dejó de mentir cuando le diste una oportunidad? ¿Y qué harías si la verdad no viniera de él, sino de las mujeres con las que te traicionó? Nunca pensé que sería el tipo de persona que se sentaría a contar una historia así. De esas que lees de madrugada, negando con la cabeza, preguntándote cómo alguien puede quedarse. Pero la vida no siempre te da opciones limpias. A veces solo te da consecuencias. Y tienes que sobrevivir dentro de ellas. Cuando todo empezó, yo vivía en casa de mis padres. Después de tener a mi primer hijo, volví a mi ciudad para recuperarme. Se suponía que sería temporal, unos meses. Pero los meses se convirtieron en casi 2 años. Volví a quedarme embarazada y de alguna manera la vida se acomodó en esa rutina. Yo con mis padres, cuidando de nuestro hijo, y él yendo y viniendo entre el trabajo y las visitas. Desde fuera, todo parecía normal. Venía los fines de semana. Cogía a nuestro hijo en brazos. Me preguntaba si estaba cansada. A veces traía fruta, o pequeños detalles que sabía que me gustaban. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que tenía un buen marido. Esa es la parte que todavía me persigue. Porque mientras yo estaba allí, llevando en mi vientre a nuestro segundo hijo, creyendo que estábamos construyendo una familia, él estaba viviendo otra vida. Yo no sabía nada, ni una sola señal. Y me he hecho esa pregunta 1000 veces. ¿Cómo no me di cuenta? Pero la verdad es que no había nada que ver. No salía con nadie. No desaparecía durante horas. No se volvía frío ni distante. Si acaso, era constante, presente, predecible. Después descubriría que solo se veía con ella durante 20, quizá 30 minutos cada vez. Lo justo para traicionarme. No lo suficiente para dejar rastro. Y solo ese pensamiento me revuelve el estómago. La primera vez que algo me pareció raro fue tan pequeño que casi lo ignoré. Habíamos instalado una cámara en casa, una sencilla, para vigilar. Un día la revisé por casualidad, ni siquiera recuerdo por qué. Quizá intuición, quizá aburrimiento. Y entonces lo vi, sentado, usando su móvil, escribiendo a alguien. Pero no era su cuenta habitual. Era un Facebook que yo nunca había visto. No podía leer bien los mensajes, pero lo supe. Algo en la forma en que sostenía el teléfono, en cómo escribía, no estaba bien. Sentí el pecho apretarse de una manera que no sé explicar. Esa noche le pregunté, primero con suavidad, luego más directa, después desesperada. Lo negó todo. Me miró a los ojos y dijo que estaba imaginando cosas. Y por un momento quise creerle, porque creerle era más fácil que enfrentar lo que podía significar. Pero algo dentro de mí se negó a callarse. Así que le dije una cosa. Le dije, si está pasando algo, lo que sea, solo termínalo. Borra todo. Bloquéalas. Y seguimos adelante. No volveré a preguntar. Mirándolo ahora, me doy cuenta de lo rota que ya estaba en ese momento. No estaba pidiendo la verdad. Estaba pidiendo una versión de la realidad en la que pudiera sobrevivir. Él aceptó. Dijo que no había nada, pero prometió cortar cualquier cosa innecesaria. Y yo elegí dejarlo pasar. Durante casi 3 meses intenté olvidar. Me concentré en mi hijo, en mi embarazo, en mantener la calma. Me decía a mí misma que, incluso si había algo, quizá ya había terminado. Que aún podíamos ser una familia, que aún podía confiar en él. Y entonces todo se derrumbó. No vino de él, nunca lo hace. Vino de un mensaje. Una mujer a la que nunca había visto me escribió de la nada. Dijo que había conocido a mi marido por Facebook. Se habían visto en persona 2 veces. Y de repente él desapareció. La bloqueó. Cortó el contacto. Le pareció extraño, así que investigó. Y así fue como me encontró. Así fue como descubrió que él tenía esposa, un hijo, otro bebé en camino. Recuerda mirar la pantalla, leer su mensaje una y otra vez. Era como si mi cerebro no pudiera procesarlo. Como si la realidad se hubiera dividido en 2. Y no supiera en cuál vivía. No lloré. No al principio, solo me quedé vacía. Luego lo enfrenté otra vez. Esta vez no había forma de negarlo. No había escapatoria. Y entonces, por fin me lo contó todo. No solo sobre ella, sino sobre otra mujer, con la que había estado durante casi 2 años. 2 años. 2 años de mentiras, mientras yo estaba embarazada, mientras criaba a nuestro hijo, mientras creía que estábamos construyendo algo real. Dijo que no significaba nada, que eran cosas pasajeras, sin amor, sin apego, solo
algo que pasó. ¿Sabes qué es lo que más duele? Ni siquiera es la infidelidad en sí. Es lo fácil que lo dijo, como si no fuera nada. Como si nuestro matrimonio, nuestra familia, pudiera ponerse de un lado. Y esos nada siguieran existiendo en el otro. Y como si eso no fuera suficiente, había más. Ambas mujeres empezaron a amenazarlo. Querían dinero. Decían que si no pagaba, me lo contarían. A mí, a mi familia. Lo expondrían todo. Y lo peor, tenían razón. Porque la verdad no vino de él, vino de ellas. Recuerdo estar sentada, con una mano en mi vientre, sintiendo a mi bebé moverse. Y pensar, ¿qué tipo de vida estoy trayendo a este niño? Quería gritar, quería romper algo, quería desaparecer. Pero en lugar de eso, me quedé en silencio. Porque la realidad no se detiene por tu dolor. Tengo un hijo, otro en camino, una familia que cree que soy feliz, padres a los que no quiero preocupar, un matrimonio que ya está agrietado, pero no completamente roto. Y ahí es donde estoy ahora, en medio de algo que no sé cómo arreglar y tampoco sé cómo dejar. Él no suplicó, no hizo grandes promesas, quizá porque sabe que ya no le creo. Pero dijo una cosa, dijo que todavía me necesita, que necesita a nuestros hijos y que todavía me ama. Y no sé qué es peor, creer eso o no creer nada. Recuerdo esa noche con claridad, porque fue la primera vez que entendí que el amor y la confianza no son lo mismo. Puedes sentir algo por alguien y al mismo tiempo saber, en el fondo, que ya no es seguro para tu corazón. Después de que confesó todo, la casa se sentía diferente, no físicamente. Las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas tardes silenciosas. Pero algo invisible había cambiado. Cada vez que pasaba a mi lado, lo sentía. Esa distancia, ese silencio que antes no existía. Intentó actuar normal al principio. Seguía preguntando si había comido. Seguía pendiente de si necesitaba algo. Seguía acercándose con suavidad, como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando empezó a doler de otra forma. Porque ahora cada gesto de cuidado se sentía falso. No porque necesariamente lo fuera, sino porque ya no sabía que era real. Empecé a repasar todo en mi cabeza. Cada fin de semana que venía, cada vez que sonreía, cada momento en que pensé, tengo suerte. Y de repente esos recuerdos ya no eran cálidos. Se sentían contaminados. Como si hubiera habido una versión de él a mi lado, que nunca conocí de verdad. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, mis pensamientos se hacían más fuertes. Me quedaba mirando al techo, una mano en el vientre, sintiendo al bebé moverse, y la otra apretando la sábana hasta que me dolían los dedos. Las preguntas no paraban. No fui suficiente. ¿Alguna vez se sintió culpable? Pensaba en ellas mientras estaba conmigo. Y la peor de todas, ¿lo volvería a hacer? No le hice esas preguntas. No porque no quisiera respuestas, sino porque me daban miedo. En lugar de eso, lo observaba, en silencio, con cuidado. Noté cosas que antes nunca había visto. Lo rápido que ponía el móvil boca abajo. Cómo dudaba, solo un segundo, cuando entraba en la habitación sin avisar. Cómo a veces evitaba mi mirada cuando las conversaciones se volvían personales. Quizá siempre había sido así. O quizá ahora veía con claridad. Una tarde rompí el silencio. Le pregunté, ¿por qué? Sin rabia, sin lágrimas, solo vacío. Y él se quedó en silencio, mucho tiempo, tanto que pensé que no respondería. Entonces dijo algo que aún no sé cómo entender. Dijo, no lo sé. Al principio pensé que mentía otra vez, pero cuando lo miré de verdad, no había defensa en sus ojos, ni excusas, solo confusión. Y quizá eso lo hizo peor, porque ¿cómo luchas contra algo que ni siquiera tiene una razón? Dijo que no era por amor, que nunca dejó de amarme, que esas cosas simplemente pasaron, que no significaban nada. Pero yo solo pensaba, si no significaba nada, ¿por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué arriesgar a tu familia, a tus hijos, a mí? Le pregunté si tenía miedo de perderme. Dijo que sí. Le pregunté si ese miedo alguna vez lo detuvo. No respondió. Y ese silencio lo dijo todo. Pasaron días, luego semanas. No discutíamos mucho, lo cual suena extraño, ¿verdad? Esperarías gritos, llanto, puertas cerrándose, pero en lugar de eso, nos volvimos silenciosos, cuidadosos, como dos personas caminando sobre hielo fino, con miedo de que un paso en falso lo rompiera todo. A veces me sorprendía mirándola, recordando al hombre del que me enamoré, el que me hacía reír, el que me cogía la mano cuando tenía miedo, el que prometió que construiríamos una vida juntos. Y por un segundo me sentía débil, como si quizá
pudiera fingir que nada pasó, que la gente comete errores, que las familias sobreviven a cosas peores. Pero entonces la realidad volvía, como una ola, y recordaba, esto no fue un error, fue un patrón, 2 mujeres, 2 años, múltiples mentiras. Y aún después de darle una oportunidad, siguió. Esa es la parte que no puedo superar. No es solo lo que hizo, es lo que hizo después de que lo supe, porque se lo dije claramente. Termina todo y seguimos adelante. Y aún así eligió no hacerlo. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Sobre él? ¿Sobre mí? ¿Sobre nosotros? Hubo momentos en que pensé en irme, hacer las maletas, llevarme a mi hijo, empezar de cero. Pero entonces volví a la realidad. Estoy embarazada. No tengo ingresos estables ahora mismo. Mis padres confían en él. Creen que estoy bien. Y sé que si les cuento todo, no solo me romperá a mí, también a ellos. Y aún no soy lo suficientemente fuerte para eso. Así que me quedé. No porque lo perdonara, no porque confiara en él, sino porque no sabía qué más hacer. Y odio admitirlo, porque me hace sentir débil, como si estuviera eligiendo quedarme en algo roto. Pero la verdad es, cuando tienes hijos, cuando tu vida está unida a alguien de 100 maneras, simplemente vete, ya no es una frase simple, es una tormenta y no sabes si sobrevivirás. Él no me ha pedido perdón, no directamente. Quizás sabe que no lo merece, quizás sabe que no se lo daría, pero lo intenta. A su manera. Está más presente, ayuda más, se preocupa, se queda más en casa. Y a veces me pregunto, ¿así es realmente? ¿O es temporal? ¿Una reacción a haber sido descubierto? Porque aprendí algo de la peor manera. El cambio, después de ser expuesto, no siempre es un cambio real. Y ese miedo vive dentro de mí cada día, como una voz silenciosa, diciéndome, esto puede volver a pasar. Y lo más aterrador es que sé que es verdad. Así que ahora vivo en ese espacio intermedio. Ni me quedo del todo, ni me voy del todo. No confío del todo, no suelto del todo, solo existo. Por mis hijos, por la vida en la que creía, por un futuro del que ya no estoy segura. Y a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me hago una pregunta una y otra vez. Si lo perdono, ¿volveré a ser feliz? ¿O solo aprenderé a vivir con el dolor? Hubo un momento muy silencioso, casi invisible, en el que me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí, no en él, en mí. Pasó una tarde, nada dramático, sin discusiones, sin lágrimas. Estaba sentada al borde de la cama, doblando ropa de bebé, de esas que aún huelen a nuevo, suaves, intactas. Y de repente me detuve, porque no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, solo vacío. Y eso me asustó más que todo lo anterior, porque el dolor significa que aún te importa, pero el vacío es como si algo ya se hubiera ido. Ese fue el momento en que empecé a hacerme otra pregunta. No puedo perdonarlo, sino ¿quién me estoy convirtiendo si sigo así? Hasta entonces, todo giraba en torno a él, lo que hizo, por qué lo hizo, sí cambiaría. Pero me di cuenta de que yo había desaparecido de mi propia historia. Solo reaccionaba, aguantaba, sobrevivía. Así que empecé a mirarme a mí misma otra vez. Pequeñas cosas al principio. Cómo me sentía cuando me tocaba la mano. Cómo se me apretaba el pecho cuando sonaba su móvil. Cómo no podía mirarlo igual sin recordar todo. Y dejé de fingir que esos sentimientos no existían. Una noche se acercó a mí. Un gesto simple, de los que antes eran normales, reconfortantes. Y sin pensarlo, me aparté. No con rabia, no con dureza, solo por instinto. Y la expresión en su cara en ese momento, creo que fue la primera vez que lo entendió de verdad. Esto no era algo que pudiera arreglar rápido. Esto no era algo que desaparecería con el tiempo. Algo esencial se había roto. Después de eso, todo se volvió más claro. No más fácil, pero más claro. Dejé de hacer preguntas cuyas respuestas ya conocía. Dejé de intentar entender su porqué. Porque quizá no hay una razón que satisfaga la traición. Quizá a veces la gente simplemente se elige a sí misma. Y esa elección deja daño detrás. En cambio, empecé a pensar en mis límites. No de forma dramática, sino tranquila, firme. Una noche le dije, no sé si puedo perdonarte. No me interrumpió, no se defendió, solo escuchó. Y continué. Sigo aquí, por los niños, por todo lo que hemos construido, pero tienes que entender, quedarse no es lo mismo que sanar. Mi voz no tembló, y eso me sorprendió, porque por primera vez no hablaba desde el dolor, sino desde la claridad. Le dije que necesitaba tiempo, tiempo real, no semanas, no unos meses. Tiempo para ver si sus acciones coincidían con sus palabras. Tiempo para ver si podía volver a reconocerme. Asintió, y por una vez
no prometió nada. Quizá porque sabe que las promesas ya no valen mucho. Pasaron días, luego semanas otra vez. Pero algo dentro de mí era distinto. Ya no esperaba que él arreglara nada. Observaba. Veía lo que hacía cuando nadie lo obligaba. Veía quién era, cuando la presión desaparecía. Y al mismo tiempo, empecé a reconstruirme, poco a poco. Hablé con una amiga cercana. No de todo al principio, solo lo suficiente para no sentirme sola. Me centré más en mi hijo, en mi embarazo, en pequeñas rutinas que me daban estabilidad, porque entendí algo importante. Incluso si mi matrimonio se rompe, mi vida no tiene por qué hacerlo. Ese pensamiento me dio una fuerza que no sabía que tenía. No una fuerza ruidosa, no la que toma grandes decisiones de un día para otro, sino una fuerza silenciosa, la que te sostiene, incluso cuando todo es incierto. Aún hay días difíciles, días en los que los recuerdos vuelven, en los que imagino cosas que desearía no saber, en los que lo cuestiono todo otra vez. Y en esos días no finjo estar bien, lo siento, pero ya no dejo que me controle. Y en cuanto a él, sigue aquí, intentando a su manera. Pero ya no es el centro de mi mundo. Es solo una parte que aún estoy decidiendo qué hacer con ella. No sé cómo será el futuro. Quizá reconstruyamos algo nuevo. Quizá cada uno siga su camino. Pero por primera vez, desde que empezó todo, no le tengo miedo a esa incertidumbre. Porque sé que, pase lo que pase, no volveré a perderme a mí misma. Y quizá esa es la verdadera pregunta que quiero hacerte. A ti que estás escuchando esto, si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías a reconstruir o te irías para empezar de nuevo? Cuéntame, ¿qué harías? Y si has pasado por algo parecido, me gustaría escuchar tu historia también. A veces, saber que no estás sola es lo único que te ayuda a seguir. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, no olvides seguir el canal, porque hay verdades difíciles de contar, pero aún más difíciles de cargar en silencio.